Reciban un cordial saludo, mis queridos hermanos, mis queridos amigos que una vez más nos acompañan en un devocional matutino. Para mí, motivo de alegría una vez más encontrarme con cada uno de ustedes con el propósito principal de poder meditar en la palabra de nuestro Dios, poder así atesorar muchos consejos que el Señor nos quiere dar por medio de su Santa Escritura. Pero para iniciar este estudio en esta hora de la mañana, vamos a dirigir nuestro pensamiento al cielo y lo vamos a hacer mediante la oración. Oremos. Cariñoso y amante Padre, que su morada es en las alturas de los cielos, alabado, glorificado y exaltado sea su nombre por toda la eternidad de los siglos. Te damos gracias en esta hora de la mañana por darnos un nuevo despertar. Y ahora que vamos a estudiar su santa palabra, que pueda ser de bendición para nuestra vida, lo podamos atesorar y así llevarla al campo de la práctica. Bendiga a nuestros hermanos, nuestros amigos que han de acompañarnos durante este estudio y bendiga a nuestras familias representadas. En el nombre de Jesús lo imploramos y lo pedimos todo. Amén. Muy bien, queridos amigos, queridos hermanos, en esta hora vamos a estudiar un tema de la matutina, la fe por la cual vivo, correspondiente para este día, 28 de mayo. El título que vamos a estudiar en esta hora de la mañana se llama El ejercicio correcto de la voluntad. Noten qué interesante título. Ahora, cuando nosotros consideramos el título nos está diciendo entonces que hay un ejercicio que puede ser considerado incorrecto de la voluntad. Pero todo ello dependerá si nuestra voluntad es regida por la voluntad de nuestro Dios. Hay un texto en cuestión que vamos a considerar, que se encuentra en el libro de Filipenses capítulo 2 versículo número 13. La Biblia nos dice a la letra, porque Dios es el que en vosotros obra así el querer como el hacer por su buena voluntad. Entonces, el Señor, cuando nosotros nos dejamos ser llevados por el Espíritu Santo, cuando nosotros dejamos que el Espíritu Santo nos guíe, perfeccione nuestro carácter, nos ayude a poder hacer así lo que a Dios le place, entonces Dios coloca en nosotros el querer hacer lo que a Él le agrada. Ahora, hay algo importante que nosotros debemos de considerar. La Biblia es interesante entender cuando nos dice, porque Dios es el que en vosotros obra así. Noten esto, obra así el querer como el hacer. Entonces, Dios no solamente da estímulos para que nosotros tengamos la intención, sino que también Él nos da la fuerza para que nosotros así podamos hacer una acción que determinará que realmente somos. La matutina, la fe por la cual vivo, correspondiente para este día, dice lo siguiente. Debemos dar a Dios todo el corazón, si no, el cambio que se ha de efectuar en nosotros y por el cual hemos de ser transformados conforme a su semejanza, jamás se realizará. Es lo que hablábamos hace unos días. Nuestra entrega debe de ser una entrega total, una entrega completa, porque si nosotros entregamos una parte de nuestro ser a Dios y la otra parte todavía está atesorando las cosas del mundo, lastimosamente, no se va a lograr hacer una transformación completa. Y recordemos, para Dios o le entregamos todo o no le entregamos nada, porque Dios no nos pide una entrega a medias. No podemos nosotros con una mano estar sosteniendo las benditas promesas y con la otra mano estar sosteniéndonos, aferrándonos a este mundo. No funciona esto de esa manera, queridos hermanos. Por eso debemos de dar a Dios todo nuestro corazón para que la transformación en nosotros sea una transformación completa. Ahora, la religión pura tiene que ver con la voluntad. Noten esto que interesante. Si nosotros no tenemos una voluntad para hacer lo bueno, entonces de nada sirve que nosotros estemos esforzándonos porque nunca va a estar en nosotros ese estímulo. La voluntad es el poder que gobierna en la naturaleza del hombre, poniendo todas las otras facultades bajo su dominio. Cuando nosotros nos dejamos ser guiados por el Espíritu Santo, entonces
en ese momento nosotros estamos diciéndole a Dios, queremos que usted nos guíe, queremos que usted se manifieste en cada uno de nosotros. Y eso se logrará, queridos. Y todo eso se logrará, queridos hermanos, cuando nosotros verdaderamente estemos dispuestos a que el Señor pueda dirigir todo nuestro ser. Por eso, dice la matutina, la voluntad no es el gusto o la inclinación, sino el poder decisivo que obra en los hijos de los hombres, la obediencia a Dios o la desobediencia. Notes esto que es maravilloso. La voluntad no es el gusto o la inclinación. La voluntad es, como dice la matutina, la voluntad es la obra, es el punto decisivo, es el poder que nosotros nos motiva a hacer lo que a Dios le agrada. Por eso debemos nosotros de entregar nuestro ser a Dios enteramente, para que así el Señor pueda en nosotros poner su voluntad y de esa manera nosotros vamos a regirnos bajo la voluntad de Dios, haciendo lo que a Él le agrada. En pocas palabras, obedeciendo sus mandatos. Ahora, debemos dejar todo lo que aleje el corazón, perdón, debemos dejar todo lo que aleje el corazón de Dios. Nótese esto. Todo aquello que me separa de Dios, yo lo debo de abandonar, porque de lo contrario, seguirá alejándome cada vez más de Dios, y esto, lastimosamente, me llevará tan lejos de Dios que si nos aferramos tanto al mundo, entonces ya no vamos a poder volver. O lo vamos a intentar cuando ya sea demasiado tarde, cuando la gracia ya finalice. Ahora, los tesoros son el ídolo de muchos. Nótese esto. Es aquello que aleja al hombre de Dios. Es por eso que el amor al dinero, el deseo a la riqueza son la cadena de oro que los tiene sujetos a Satanás. Recordemos que Satanás siempre ha querido darle honores al hombre con tal de que el hombre esté sujeto, esté esclavizado a Satanás. Pero, notemos, queridos hermanos, hay muchos que lastimosamente siguen siendo esclavos de Satanás, no seguidores, sino esclavos, porque el enemigo los domina, los forja a que los domina, mejor dicho, o los obliga, mejor, a que sus pensamientos sean solamente de continuo al mal. Y todo esto cuando están bajo su esclavitud. Otros adoran la reputación, los honores del mundo, una vida de comodidad, egoísta, libre de responsabilidad. Eso también puede ser el ídolo de muchos más. Entonces, si nos ponemos a pensar cuál puede ser nuestro ídolo que hasta este momento pueda estarnos alejando de Dios, recordemos que un ídolo es aquello que aleja al hombre de Dios, y nosotros debemos de esforzarnos para que nada impida el acceso a Dios o la cercanía a Él. Ahora, más deben romperse estos lazos de servidumbre, estos lazos de esclavitud deben de romperse, de lo contrario, no habrá una, un impulso, no habrá ese poder transformador en nosotros que nos permita hacer la voluntad de Dios. Porque Dios tampoco puede obligarnos, queridos hermanos. Dios obra en la medida que nosotros estemos dispuestos a aceptar su voluntad. No somos hijos de Dios a menos que lo seamos enteramente. Lo que mencionábamos hace un momento. O lo entregamos todo a Dios o lastimosamente no entregamos nada. Porque Dios quiere todo de cada uno de nosotros. Desear ser bondadosos y santos es rectísimo. Pero si solo llegáis hasta allí, de nada os valdrá. Muchos se perderán esperando y deseando ser cristianos. No llegan al punto de dar su voluntad a Dios, no eligen ser cristianos ahora. El ser cristianos o el ser hijo de Dios dependerá si nosotros estamos dispuestos a entregar nuestra voluntad a Dios para que el Señor obre como a Él mejor le agrada y no como nosotros consideramos correcto, porque muchas veces nosotros creemos que vamos a obrar correctamente. Pero cuando nosotros nos ponemos a ver o nos ponemos a analizar
la voluntad de Dios, nos damos cuenta que lo que nosotros pensábamos hacer era totalmente lo contrario a lo que Dios quería. Una vida pura, una vida noble, una vida de victoria sobre nuestros apetitos y nuestras pasiones es posible para todo aquel que une su débil y vacilante voluntad a la omnipotente e invariable voluntad de nuestro Dios. Entonces, cuando nosotros ponemos nuestra vida a disposición de Dios, en ese momento Dios colocará esa fortaleza en nosotros, colocará esa ese poder que nos hará a nosotros hacer únicamente su voluntad. Eso permitirá que nosotros nos alejemos del pecado y nos acerquemos más a Dios, siendo de esa manera nosotros merecedores de su gracia y también merecedores de todas las promesas que Dios ha dado a cada uno de sus hijos. Así que, queridos hermanos, pongámonos a pensar, si nosotros queremos realmente que se haga en nosotros la voluntad de Dios, tenemos que estar dispuestos a hacer todo lo que a Dios le agrada y lo primero, entregar todo nuestro corazón, todo nuestro ser a nuestro Padre Celestial. Así que, queridos hermanos, Dios puede ayudarnos para que las cosas de este mundo no sean un impedimento. Las cosas de este mundo, en lugar de acercarnos, o mejor dicho, las cosas de o las cosas que nosotros creemos que son buenas, que son las de este mundo, en lugar de nosotros elegirlas, decidamos alejarnos de nuestra vida y aferrarnos a las benditas promesas que encontramos en sus sagradas escrituras. Vamos a finalizar con una oración. Oremos. Padre bendito de amor y de misericordia, que su morada es en las alturas de los cielos, gracias le damos en esta hora de la mañana por su infinito amor. Gracias porque en su maravillosa misericordia usted nos muestra el camino correcto hacia la salvación. Ayúdanos a seguir ese camino. Ayúdanos a que podamos nosotros hacer su voluntad y no la nuestra. Ayúdanos para que tengamos el buen deseo de entregar todo nuestro ser a usted. Bendiga a nuestras familias representadas, bendiga nuestras labores diarias y acompáñenos en el resto del día. En el nombre de Jesús lo imploramos y lo agradecemos todo. Amén. Bien, queridos hermanos, queridos amigos, es así como hemos finalizado este devocional. Los esperamos el día de mañana, si el Señor nos presta la vida. Bendiciones para todos.